Social de la Universidad de Talca. En el seminario de hoy analizaremos los derechos de la trabajadora en un análisis con perspectiva de género. Al efecto, tenemos dos paneles. El primero, referido al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que se inicia de inmediato, y el segundo panel sobre los derechos de no discriminación y de conciliación laboral, el que se iniciará a las 5:30 de la tarde. Pues bien, nos acompañan en el primer panel las profesoras doña Paulina Alvarado Barrientos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Magallanes, y doña Jenny Sarmiento Pinto, perdón, Jenny Pinto Sarmiento. Reitero mi disculpa a la profesora Pinto Sarmiento que le cambié los apellidos. Bueno, en honor a su madre. Mi madre, en mi caso, había estado muy contenta de cambiarme el orden de los apellidos. Bueno, doña Jenny Pinto Sarmiento, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hago presente, además, que doña Jenny Pinto ha asumido recientemente la presidencia de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es un honor contar con ella. Creo que este es uno de los primeros actos académicos al cual concurre. Bueno, le deseamos la mejor de las bienaventuranzas en su gestión, y gracias por estar con nosotras, tanto la profesora Paulina Alvarado como doña Jenny Pinto. Bien, como les he señalado, antes de continuar, debo señalar que nuestra tercera invitada, la profesora Soledad Jofré Bustos, no ha podido asistir a nuestro panel por estar con licencia médica, un problema menor, pero que le ha indispuesto para participar en el día de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Bien, por consiguiente, este panel lo vamos a realizar con las dos profesoras presentes. Y al efecto, cada una de ellas dispone de 20 minutos y posteriormente de 10 minutos adicionales. En la parte final podremos conversar con nuestras y nuestros asistentes a este panel, quienes pueden formular sus preguntas y observaciones a través del mismo Facebook de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, como de nuestro Centro de Estudios Central. Ahora, cedo la palabra, en el mismo orden que están convocadas, a la profesora Paulina Alvarado Barrientos. Dispone usted de 20 minutos para efectuar su exposición. Querida, ¿puedo compartir una presentación? Desde luego. ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿La ven? Yo la veo algo... Corrida. No, sí, corrida. Está corrida. Quería ver que solamente que... Sí. ¿Sí? Perfecto. Denme un segundo. Ahí sí, ¿la ven? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno. No sin antes voy a empezar por agradecer, ¿cierto?, a la Centras por haberme invitado a esta instancia de reflexión, diría yo, y quizás de evaluación de lo que es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados dentro de este marco y esta discusión constitucional. Gracias, Irene, por invitarme, y gracias a la Universidad de Talca también, que son muy amigos de la Universidad de Magallanes. Bueno, primero decir que en el proyecto de la nueva Constitución, este reconocimiento constituye una novedad. Una novedad en términos de que tenemos un reconocimiento que no está dentro del marco constitucional vigente actual, donde uno podría quizás especular o interpretar la Constitución actual diciendo que uno podría encontrar ciertos reconocimientos respecto del concepto de familia, que ha sido un concepto esencialmente evolutivo y adaptativo a las innovaciones legales, pero que se detiene particularmente en esa institución, pero que no va más allá en torno a la tarea de trabajo doméstico y de cuidado. Por tanto, yo quisiera primero sembrar, por decirlo de alguna manera, este eje comparativo. Y también situar más o menos cuándo o en qué contexto hablamos del reconocimiento, o más bien del trabajo, particularmente del trabajo doméstico y de cuidado. Y aquí, obviamente, uno debería partir por revisar cómo se han situado los roles
en nuestra sociedad particularmente, y en particular en la chilena, ¿cierto? Cuando pensamos en roles que están vinculados, o por qué hoy día más bien es tan importante este reconocimiento. Y bueno, lo cierto es que tenemos una realidad o una sociedad más bien donde existe una acentuada división sexual de roles en general, ¿cierto? Y también una acentuada división sexual del trabajo en particular. Y esto viene particularmente vinculado al hecho de que por una razón histórica, más que razones, más que justificaciones, razones históricas, biológicas, ya, se ha entendido que existe un espacio privado, ya, esencialmente doméstico, que ha sido hegemonizado por un sexo determinado. Y aquí particularmente pensamos en la mujer, ¿cierto? Y por otra parte tenemos un espacio que es no doméstico, entendiendo este como un espacio público, ejercido fuera del hogar, cuya hegemonización está dada por el sexo masculino. Y aquí también yo creo que debemos hacer una extensión, porque hablar de roles o hablar de funciones laborales particularmente masculinizadas no quiere decir que generalizadamente se realicen por hombres, ¿ya? Pero sí entender que fuera del espacio doméstico el parámetro que debe alcanzarse es masculino, ¿ya? Y asimismo cuando uno piensa también en las labores o el espacio doméstico hegemonizado por el sexo femenino, uno dice, bueno, efectivamente si uno piensa en la extensión de este sexo a una funcionalidad laboral, piensa en funciones de delantal, ¿cierto? O en funciones de cuidado donde el parámetro de aquello es la mujer. Y entonces nos encontramos con este contrasentido, ¿cierto? Donde en funciones socialmente asignadas a roles masculinos, ¿cierto? Tenemos mayoritariamente personas del sexo masculino o el parámetro es masculino, y en funciones de cuidado y doméstico el parámetro es asociado más bien a la mujer. Y en esta ambivalencia, por decirlo de alguna manera, uno empieza a pensar, bueno, parece ser que existe una función que está invisibilizada, ¿ya? Que parece ser que supone un conjunto de acciones que no tienen una valoración del mercado, ¿ya? Y que además no goza de todas las prestaciones que tiene un ciudadano sujeto a una formalidad laboral común. Y es que entonces, particularmente a partir de este diagnóstico, nosotros podemos encontrarnos con tres variantes, ¿ya? Estas por lo menos son las que detecté yo, sin duda me imagino que pueden existir más, pero acoplados al ámbito del rol de género, perdón, a la distribución de roles, ¿cierto? Y a la funcionalidad laboral uno podría pensar en tres aspectos, en el trabajo doméstico, regulado por la legislación laboral y que generalmente es cooptado, ¿cierto?, por las denominadas trabajadoras de casa particular. Luego tenemos una segunda variante que es el trabajo doméstico y de cuidados que habitualmente se retoma tras una jornada laboral formal, ¿ya? Y en tercer lugar yo diría que podríamos detectar también un trabajo doméstico y de cuidados que tiene una dedicación exclusiva, es decir, aquella persona que por razones de fuerza mayor, por razones de voluntad, de libre voluntad, ¿cierto?, ha decidido dedicarse exclusivamente al cuidado de la familia y del hogar. Pues bien, a razón de estas tres variantes, por decirlo de alguna manera, uno tiende a pensar en principio, tratando de separar la paja del trigo, de que si uno analiza el proyecto de nueva constitución, probablemente las trabajadoras de casa particular que están hoy sujetas al Código del Trabajo también quedarían albergadas en el marco constitucional sujeto al estatuto jurídico normal que se aplica para todos los trabajadores. Y aquí yo diría que existen un par de artículos al menos que transitan hacia esa dirección. Ahí está particularmente el artículo 25 del proyecto de nueva constitución, que establece, cierto, como marco general la igualdad de género, pero también el artículo 46 del proyecto que establece que todos los trabajadores, cierto, van a tener condiciones laborales equitativas. Y esto es, yo creo que es especialmente distintivo porque recordemos que en el marco constitucional actual, eh, la medida de las trabajadoras de casa particular era alcanzar las condiciones laborales de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo. Entonces uno podría decir, bueno, el Código del Trabajo contiene lo mínimo, pero no podríamos quizás decir que es lo suficiente, ¿no? Y por lo tanto, generalmente, ¿cierto? Acá las trabajadoras de casa particular buscaban conquistar, entre comillas,
derechos ya establecidos en la legislación. Recordemos, por ejemplo, que ellas tienen una causal de despido en particular que las afectaba solo a ellas, ¿cierto? Y no hasta hace muchos años atrás tenían un régimen remuneratorio diferenciado e inferior a los trabajadores dependientes, ¿ya? Por lo tanto, y esto en el marco constitucional actual, por lo tanto, a mí me parece que de la lectura de algunos artículos particularmente vinculados al derecho individual, uno podría entender que esta función formal es reconocida por el marco constitucional, pero en los mismos términos en que se reconoce a los trabajadores dependientes sujetos a un contrato individual. Por lo tanto, creo que la primera variante estaría contemplada en esos artículos. Pero ya acá, quizás llamando a la reflexión de los asistentes, uno podría preguntarse, ¿cierto?, ¿para quiénes está dado este reconocimiento doméstico y de cuidados? ¿Es más bien un reconocimiento transversal? ¿Va a alcanzar a las trabajadoras domésticas y de cuidados de dedicación exclusiva solamente? ¿O también va a alcanzar, ¿cierto?, a las trabajadoras, al trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en continuidad de una jornada formal de trabajo? Esto sería interesante de visualizar en su discusión legislativa, porque la noción evolutiva que ha tenido el concepto de familia supone también que la intensidad con que se realizan los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico va a variar dependiendo de la cantidad de integrantes que tenga la familia. ¿Ya? Si estamos hablando de una familia de carácter monoparental, probablemente la intensidad con la que se ejercen estas labores es mayor a una familia, ¿cierto?, donde existen dos integrantes adultos que distribuyen adecuadamente los roles domésticos y por lo tanto donde hay corresponsabilidad probablemente la intensidad en el ejercicio de estas acciones sea menor, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la primera reflexión que nos trae este reconocimiento constitucional es para quiénes. Y luego creo yo que es también interesante de revisar tanto el artículo 45 como el artículo 49 del proyecto. Y aquí voy a partir por el 49 y después voy a continuar con el 45 en este comentario, porque el 49 es el que precisamente contempla el reconocimiento. Este reconocimiento que efectivamente se entiende bajo una noción dialogante con la noción de sostenibilidad, que es un vocablo que nosotros estamos acostumbrados a vincular con el medio ambiente. Y esto no es casualidad, la constitución, el proyecto actual ha sido reconocido como una constitución ecológica que contempla la vida humana como un elemento más de la biodiversidad. Por lo tanto, la recurrencia a este concepto invita a entender, ¿cierto?, que las necesidades que nosotros tenemos actualmente en el presente deben también, ¿cierto?, mantenerse para el futuro. Y si nosotros trasladamos el concepto de sostenibilidad al trabajo, al reconocimiento del trabajo de cuidados y al trabajo doméstico, uno podría entender que efectivamente, ¿cierto?, bajo esta función lo que se hace es precisamente poner un individuo al servicio de la sociedad que más tarde, ¿cierto?, cumplirá el rol que tiene que cumplir a razón de esos cuidados, ¿ya? Para satisfacer no solamente las necesidades actuales o familiares, sino que también las necesidades sociales cuando ese individuo, ¿cierto?, pase a la vida laboral formal. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los primeros elementos, esta es una forma de reconocimiento, podríamos decir, novedosa, ¿ya? Amistosa, dialogante con el medio ambiente. Y luego lo que llama la atención también es que se reconoce como una actividad económica. Yo creo que más adelante en las conclusiones quizás va a ser bueno advertir desde ya que esto tiene una doble cara. Ya puede ser un desafío, pero también un desafío para el erario fiscal, pero también un desafío en torno a la creación de una nueva categoría de trabajadoras que ya vamos a hablar más adelante, pero en principio reconocerla como una actividad económica parece novedoso, pues en principio estábamos hablando o partimos esta presentación indicando que se trataba de una labor invisibilizada. Y precisamente porque el cuidado y dedicación, particularmente que suponen o que tiene esta función sobre un ser humano, ¿cierto?, no tiene una atribución o una valoración dineraria. Por lo tanto, la sostenibilidad de la vida tampoco es algo susceptible de ser evaluado en dinero. ¿Ya? Por lo tanto, me parece que el inciso segundo del artículo 49 tiene bastante correlación con lo que dice el inciso primero. Pero también, en tercer lugar, se habla de la promoción de la corresponsabilidad y la adecuada redistribución del trabajo doméstico. Y creo yo que
probablemente a través de la corresponsabilidad, y ya lo voy a ver en la diapositiva que sigue, está el desafío de que este reconocimiento más tarde se vuelva efectivo, ¿ya? La promoción de la corresponsabilidad, yo creo que nos invita a revisar también el marco laboral actual y detenernos en reflexionar cuántas instituciones vigentes en el Código del Trabajo son malos ejemplos de corresponsabilidad parental. Nos abstienen o abstienen a las familias de ejercer corresponsabilidad parental. Por lo tanto, yo creo que de aprobarse este proyecto de nueva constitución y de aplicarse, por ejemplo, directamente el artículo 49, existirían una serie de normas y de instituciones que hemos estudiado que quedarían en desuso. Pienso, por ejemplo, en la sala cuna. Ya sabemos que la sala cuna es el ejemplo más recurrente que uno utiliza para decir, miren, esto funciona como un contrasentido. Por una parte, ¿cierto? Tenemos un derecho que surge para que, entre comillas, la mujer salga de la esfera doméstica a la esfera pública a prestar un servicio, pero al mismo tiempo constituye un desincentivo en la contratación, porque si tenemos más de 20 mujeres, pues entonces tenemos que asumir esto como un costo, ¿no? Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el caso de la ley que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, que entró en vigencia hace muy poco, ¿cierto? Y que modificó el vocablo mujer por persona gestante, pero dejó fuera, por ejemplo, a las parejas homosexuales que adquieren la calidad de padres por técnicas de reproducción asistida. Y entonces tenemos un grupo de personas que no goza del postnatal que tienen la mayoría de las personas gestantes, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos ejemplos de instituciones vigentes que no contribuyen para nada a la corresponsabilidad y que probablemente, ¿cierto?, a la luz de este proyecto constitucional de aprobarse, tengan que ser revisadas y modificadas para efectos de que la corresponsabilidad se verifique, y vamos a ver que después se genera el efecto de que el reconocimiento sea realmente efectivo. Y por otra parte, tenemos el artículo 45, que yo diría que es el correlato o el sustento económico de este reconocimiento. Yo me imagino que los constituyentes en aquel momento, en la discusión constitucional, pensaban, ¿cierto?, que para que este reconocimiento no sea vacío, necesariamente debemos atribuirle, ¿cierto?, a esta nueva categoría de personas, a esta nueva categoría de trabajadores, la seguridad social que les atañe a razón de, y que antaño, perdón, estaba invisibilizada. Y por lo tanto aquí se crea un sistema de seguridad social que ya sabemos que es público, con características que el sistema actual, el sistema previsional, particularmente el sistema administrado por las AFP, ¿cierto?, no tiene, con componentes de solidaridad, con componentes de igualdad, y nuevamente nos aparece la sostenibilidad, ya esta relación simbiótica que existe entre la vida humana y la sostenibilidad. Y particularmente se hace un énfasis en el 45 respecto de que el sistema proveerá en particular, o sea, es decir, especial atención, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Y aquí, bueno, voy a sembrar nuevamente otra reflexión. Me pregunto yo, y no está muy claro, ¿cierto?, si este reconocimiento supone que las dos labores se ejerzan al unísono. Es decir, estamos hablando de que necesariamente el ejercicio de trabajos domésticos supone el de cuidado. ¿Qué pasa si solo es trabajo doméstico y no de cuidados? ¿Merece ser reconocido únicamente uno o ambos deben confluir para efectos de tener este reconocimiento? Esa es una de las reflexiones que yo creo que quizás en el aterrizaje legislativo va a tener que decantar, ¿no? Y luego pensemos en el financiamiento tripartito, es decir, si tenemos el reconocimiento si tenemos el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo propiamente tal, y vamos a otorgarle o atribuirle acceso a la seguridad social a estas personas a través de un sistema público donde la Constitución declara que va a ser tripartito, ¿cómo se van a construir estos aportes? O sea, estamos hablando quizás que en este caso en particular va a ser un sistema bipartito, en el entendido en que estamos en una especie de burbuja laboral bastante atípica, ¿no? No hay empleador, probablemente no hay subordinación y dependencia, y por lo tanto, ¿cierto?, no hay no hay poder de dirección tampoco, ¿ya? Estamos hablando particularmente de funciones que se ejercen en un marco de intimidad
habitualmente en un marco familiar, ¿cierto? Donde todos los elementos que nosotros clásicamente hemos conocido como elementos de la relación laboral se alteran, ¿ya? Por lo tanto, ¿será tripartito en este caso el financiamiento o probablemente sea bipartito? O sea, además va a requerir la participación de quien es titular de este derecho, ¿ya? Y bajo este marco, creo yo que necesariamente para que este reconocimiento sea efectivo va a haber que indispensablemente procurar una relación simbiótica entre la corresponsabilidad y la distribución del trabajo doméstico y de cuidado, o sea, perdón, entre la corresponsabilidad y el reconocimiento. O sea, necesariamente tiene que existir promoción. El proyecto de nueva constitución en el 49 dice que el Estado va a promover la corresponsabilidad, pero esa promoción de corresponsabilidad necesariamente debe ir con un relato, con un correlato, en la modificación de ciertas políticas públicas que ya comentábamos, como las normas del Código del Trabajo, por ejemplo. Porque si no hay corresponsabilidad, a pesar de todas las benevolencias que pueda tener este reconocimiento, corremos un peligro gigante, es decir, vamos a establecer una nueva categoría, con este reconocimiento vamos a crear una nueva categoría de trabajadora, sumado al hecho de que entre comillas, incentivo puede acortar aún más, o más bien mantener o legitimar bajo la noción de remuneración que las mujeres sean las que continúen realizando labores domésticas y de cuidado en el hogar, entre comillas, motivadas por esta cobertura. Y por lo tanto, uno podría decir, bueno, descubrimos una nueva categoría de trabajadoras, pero al mismo tiempo estamos legitimando aquella posición que buscamos destruir, ¿cierto? Dicen algunas feministas, con la creación de este salario, o con la creación de este sistema de seguridad social especialmente creado para estas personas. Ahora, uno podría decir, bueno, pero si es el hombre el que realiza estas funciones, ¿cierto? También va a ser titular de este derecho. Sí, claro, pero nuestra realidad, con normas de orden facultativo en materias de corresponsabilidad, han mostrado ser infértiles. Ya me imagino que las personas que estamos aquí, por lo menos en esta sala virtual, sabemos que, por ejemplo, la sesión del postnatal parental ha tenido poquísima aplicación desde su entrada en vigencia. Lo que ha demostrado, ¿cierto?, que las normas facultativas que establecen corresponsabilidad no logran un nivel de suficiencia para efectos de generar cambios en la conciencia del sujeto. Por lo tanto, ya sabemos que el reconocimiento probablemente es una iniciativa incorporar el marco constitucional que se saluda, pero que es peligrosa. ¿Ya? Que es peligrosa si no se recurre a herramientas como la corresponsabilidad, donde la corresponsabilidad no necesariamente va a operar en el marco constitucional. Precisamente los pretextos que suponen ausentarse de la corresponsabilidad, entre otros, son también laborales. Por lo tanto, si no fortalecemos la corresponsabilidad en el espacio laboral, sacando o estableciendo normas de cuidado efectivamente neutrales, ¿ya?, va a ser muy difícil que este reconocimiento no genere un perjuicio, más bien no genere una repercusión negativa en este grupo de trabajadoras que buscamos, por decirlo de alguna manera, liberar, ¿ya?, de estas tareas. Ahora, sí, por eso aquí coloqué en amarillo precisamente que se crea una nueva categoría de trabajadoras con estos peligros. Efectivamente es positivo que exista un sistema de cobertura de seguridad social, pero aquí nuevamente yo creo que la existencia de un sistema de seguridad social para estas trabajadoras va a cumplir un rol de identificación, es decir, va a traer a la formalidad a un grupo de personas que estaban invisibilizadas, ¿cierto? Porque estos trabajos no eran reconocidos, ¿ya? Pero si solamente nos quedamos en la identificación, de estas personas, ¿cierto?, como titulares de ciertos derechos que pueden impetrar en este sistema, insisto, si no hay corresponsabilidad, el reconocimiento va a quedar demasiado grande. Nos vamos a basar únicamente en la identificación de personas. Obviamente, también se saluda el hecho de que exista una visibilización y un valor a este trabajo que no ha sido valorizado por el mercado, y sin duda, obviamente, cobertura en el sistema de seguridad social y el reconocimiento del trabajo de cuidados
probablemente genere o suponga una mejor estabilidad económica para las familias en que existen o en que se desempeñan estas funciones, ¿ya? Ahora, derechamente el proyecto de nueva constitución se remite a estas personas o a este grupo de personas cuando habla del sistema de seguridad social, pero todavía no hemos llegado a la discusión de la remuneración, ¿ya? Si es un trabajo, queda la duda efectivamente, si es reconocido como trabajo, ¿cómo se va a remunerar y quién lo va a remunerar? O si bien el reconocimiento se acota únicamente a establecer una titularidad en materia de derechos sociales, perdón, de seguridad social. Ahí creo que también la ley va a tener una ardua labor en torno a determinar, ¿cierto?, que este trabajo es especial y es un trabajo quizás que no va a poder ser remunerado de manera inmediata. Por lo tanto, bueno, finalmente yo no sé si ya estoy, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo me queda? No escucho. ¿Está silenciada, Irene? Sí. Disculpa, ya has cumplido los 20 minutos, pero ya. dispones de 5 minutos más. Ya, gracias. Bueno, no, finalmente, bueno, yo simplemente quería cerrar diciendo que tenemos una institución novedosa, me parece que muy a tono con entender que el ser humano forma parte de una biodiversidad que trasciende a su propia existencia humana y que me parece que es un salto gratificante al reconocimiento de una labor que es invisibilizada, pero que debe ser considerada con cautela. Reconocer el trabajo doméstico y de cuidados puede ser un salto hacia adelante o también puede ser un paso hacia atrás, ¿ya? Como ya dije, acortando más bien o categorizando o profundizando en el rol de género en materia de cuidado. Por lo tanto, yo diría que más que el reconocimiento hay que poner mucho ojo, y sobre todo en materia laboral, a la corresponsabilidad para efectos de que de la mano de este instituto se pueda alcanzar efectivamente este reconocimiento efectivo del trabajo doméstico y no quedar en la mera identificación. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Paulina. Reitero que después tienes nuevamente 10 minutos para completar las ideas. Cedo la palabra ahora a la profesora Jenny Pinto Sarmiento, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Adelante, Jenny. Muchas gracias. Primero, felicitar a Paulina por su excelente exposición. Me quedo tranquila porque pensé que podíamos tocar algunos temas en común, sin embargo, por lo que vi, ella ya abordó, ¿cierto?, muy excelentemente lo que es el análisis de la regulación, ¿cierto?, que se está proponiendo, planteando cuáles serían en este caso los problemas o en el fondo cómo se aterrizaría esa legislación. Y sin embargo yo lo abordaré desde otra perspectiva, lo abordaré desde como los argumentos o razones necesarias para que en este caso se deba regular estas materias tan importantes. Dicho esto, primero quiero agradecer a Irene, a Centras y a la Universidad de Talca por invitarme, sobre todo para exponer estos temas tan importantes en nuestro país, donde muchos años las mujeres hemos estado, ¿cierto?, un poco en segundo plano, ¿cierto?, respecto de estas materias, no solamente a nivel constitucional, sino que también en nuestra legislación, donde hemos sido discriminadas no solo en el acceso de empleo, en las remuneraciones, sino que también, por ejemplo, en el sistema de pensiones e incluso por año en el sistema de salud, ¿cierto?, con los conocidos planes sin útero. En este momento nosotros abordaremos una materia que dentro de esta ha sido cierto motivo de discriminación, que dice relación con el trabajo doméstico y de cuidado. Por años, cuando hablamos de trabajo, hemos pensado en el trabajo siempre remunerado, siendo el único que se ha reconocido, ¿cierto?, como importante para poder garantizar el intercambio de bienes y servicios que son necesarios para la sobrevivencia humana. Sin embargo, existen muchos tipos de trabajos que no se han remunerado, ¿cierto?, y que son indispensables para las condiciones de vida como las relaciones sociales. Sin embargo, esto siempre ha estado presente en muchas sociedades, como por ejemplo, nosotros hemos visto hace unos años lo que pasaba con las personas que trabajaban empaquetando supermercados, ¿cierto?, donde no había una remuneración directa. Pero apenas en este caso en el siglo XX comenzamos a visibilizar y a constituir estas materias como objeto de estudio.
En cuanto al cuidado, podemos decir que es un concepto que no es fácil de poder definir porque abarca distintas áreas y diversas consideraciones. Etimológicamente, el concepto de cuidado proviene del término cuidare o curare, teniendo diversos significados en nuestra lengua. Uno de ellos es el que emplea la Real Academia Española, señalando como la acción de cuidar, de asistir. Para poder conceptualizarlo, en este caso vamos a señalarlo, este deber, ¿cierto?, como la acción de ayudar a un niño, niña, a una persona dependiente en el desarrollo y bienestar de su vida cotidiana. Por lo tanto, con esto se engloba, en el fondo, que se hacerse cargo del cuidado material, que implica en este caso un trabajo, el cuidado económico, que implica un coste económico, y también el cuidado psicológico, entendido en este vínculo afectivo, emotivo, sentimental. Por lo tanto, en este caso, el cuidado puede ser realizado de manera honoraria o benéfica, en este caso por pariente, en un contexto familiar, o puede ser realizado también de manera remunerada, en el marco o no de la familia. Y la naturaleza de esta actividad va a variar dependiendo si se realiza o no dentro de la familia y también si se trata o no de una tarea remunerada. En cuanto a la noción de trabajo de cuidado, considera una relación compleja entre las facetas tanto material como inmaterial del cuidar y va a trascender la frontera de lo monetizado al incluir tanto las tareas remuneradas como no remuneradas. Generalmente las personas que requieren cuidado son personas que son dependientes y la dependencia, de acuerdo a la OMS, se define como la que exclusivamente en referencia a la necesidad de cuidados, siendo definida formalmente como dependencia de cuidados. De esta manera, la situación de dependencia se presenta cuando la capacidad funcional ha disminuido a un punto en el que la persona ya no puede llevar a cabo actividades de la vida diaria sin ayuda de un tercero. Es importante tener en cuenta que si bien la dependencia suele relacionarse con el fin de un ciclo vital, con el caso de los adultos mayores, esta puede darse en personas de todas las edades, pudiendo estar presente desde el nacimiento, ser consecuencia, por ejemplo, de un accidente, de una enfermedad, o en cualquier momento de la vida de las personas. En el caso del cuidado no remunerado o informal, es aquel proporcionado por familiares, amigos u otras personas de la red social inmediata de esta persona dependiente, y puesto que no es reconocido como un trabajo remunerado, quienes lo desarrollan no van a recibir una retribución económica por esta ayuda que ofrecen, y esto va a provocar ciertas confusiones que llevan a la idea que es una actividad que carece de valor y que no posee límites de tiempo. En Chile es posible indicar que a partir de diversos estudios que las labores de cuidado no remunerados son realizadas principalmente por mujeres que son familiares directas y que conviven con la persona a la que cuidan. Así lo ha señalado también un estudio formulado por ONU Mujeres sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, señalando que el trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno, mayoritariamente en la esfera privada, es decir, en los hogares, por mujeres, y se refiere tanto a labores domésticas como a las de cuidado de personas dependientes, y en este caso se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a estas labores domésticas y al trabajo de cuidado sin recibir este pago o remuneración. Este tema ha sido es frecuentemente motivo de preocupación y también hay acuerdos internacionales. Existe una serie de compromisos y normas acordadas internacionalmente referidas al empoderamiento económico de las mujeres, donde se ha manifestado que el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados es invisible a nivel macroeconómico, con falta de cuantificación económica, generando por lo tanto un impacto negativo en la autonomía de las mujeres. Esto ha sido motivo recurrente de preocupación. Entre estos instrumentos encontramos, por ejemplo, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, donde se reconoce la contribución de las mujeres a la economía en el trabajo doméstico no remunerado que realizan, y en esta recomendación general número 17 del año 91, enfatiza la necesidad de medir y cuantificar este trabajo doméstico no remunerado, para poder visibilizar en el fondo la función económica que desempeñan las mujeres y en el fondo cómo contribuyen al desarrollo. También insta a los estados para poder avanzar en la formulación e implementación de políticas y presupuestos públicos basados en evidencia para, en este caso, financiar y poder acompañar en el fondo este tipo de labor. La plataforma de Beijing del año 1995, por su parte, subraya el impacto que tienen en las mujeres la desigual distribución de este trabajo remunerado y no remunerado, así como la relación entre el trabajo no remunerado y la incidencia que tiene con la pobreza y vulnerabilidad de las mujeres en este. En esta conferencia se establecieron 3 puntos fundamentales en relación al trabajo no remunerado.
La primera es que las mujeres contribuyen decisivamente a la economía y luchan para poder combatir la pobreza, ya sea con el trabajo remunerado o con labores no remuneradas que realizan en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo, siendo tanto el trabajo remunerado como el no remunerado fundamental para poder desarrollarse dentro de una nación. Pero a pesar de que este trabajo no remunerado se debe considerar dentro de los aportes a la economía, es fundamental también que se distribuya equilibradamente entre hombres y mujeres. En relación al último punto, señalan la necesidad de examinar la relación entre trabajo no remunerado y la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza. Porque si bien muchas mujeres han mejorado su situación en las estructuras económicas, la mayor parte sigue sin poder alcanzar una autonomía económica. Y en este caso, por lo tanto, no tienen los medios de vida sostenible para ellas y las personas que estén a su cargo, debido a la existencia tanto de barreras como jurídicas, constitucionarias, que impiden en el fondo la propiedad o el acceso, en este caso, por ejemplo, a recursos naturales, capital, crédito, tecnología u otros medios de producción, así como las diferencias salariales que contribuyen, como sabemos, a obstaculizar el progreso económico de la mujer. Dentro de barreras que se han observado está el hecho que la mujer tiene responsabilidad social de realizar una importante cantidad de labor no remunerada. También encontramos el consenso de Brasilia, la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo y la Comisión de la Condición Jurídica Social de la Mujer, cierto que todas ellas han manifestado preocupación e interés en este caso de que, cierto, vamos avanzando en estas materias. Por su parte, la nueva Agenda de Desarrollo Transformando Nuestro Mundo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, establece como una de sus metas reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura, formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de responsabilidad compartida en el hogar y la familia, de acuerdo a cómo proceda en cada país. Por su parte, en este caso, un círculo de economistas feministas latinoamericanas se han especializado en estudiar una teoría que se denomina economía del cuidado, así como en especificar las particularidades de la perspectiva de la realidad en nuestra región. Y en este caso, algunas plantean la posibilidad de que las tareas domésticas y de cuidado constituyen el eslabón perdido del sistema económico. Y en esta corriente se hace hincapié en la relevancia de modificar el foco central del análisis en la disciplina económica, pasando de la elección de bienes y servicios que se intercambian en el mercado hacia una provisión, es decir, al estudio de los bienes y procesos necesarios para la supervivencia humana. Por esto, no solo se postula la necesidad de analizar de manera conjunta el proceso de producción material y reproducción de las personas, sino que se centra la atención en el bienestar social derivado del trabajo doméstico y de cuidado. Por lo tanto, en lo que toca a la perspectiva del cuidado en conexión con el análisis de los regímenes de bienestar, en este caso hay varias aristas que nos importa considerar. En el plano, por ejemplo, más abstracto, se plantea que las familias deben ser vistas como proveedoras de bienestar y que cada régimen de bienestar descansa en un régimen particular de cuidado. Lo importante aquí es subrayar que sería entonces la repartición del cuidado entre las familias, la comunidad, el mercado y el Estado. Por lo tanto, en este caso, al considerar a las familias como proveedoras de bienestar, la división entre trabajo remunerado y no remunerado pasa a ocupar un lugar central. Y la constatación de que el acceso a las prestaciones sociales está determinado, sobre todo por el trabajo remunerado más que por el no remunerado, ha puesto en evidencia la situación de desventaja que han sufrido las mujeres en estas materias. Diversos estudios muestran que la desigual división del trabajo no remunerado de acuerdo a criterios de género socioeconómico provoca una serie de limitaciones que contribuyen conjuntamente con la discriminación que se sufre en el mercado de trabajo a determinar las pautas de participación laboral, social y política en las mujeres. Contrariamente a lo que afirman, en este caso, los enfoques económicos convencionales que hemos escuchado, donde las mujeres no deciden libremente, ¿cierto?, si quieren trabajar de forma remunerada, ni tampoco el número de horas que desean hacerlo, ya que continúa vigente el mandato social de que deben ser las principales responsables, en este caso, de la realización y gestión de los trabajos del hogar. En esta materia ha tenido un rol muy importante las encuestas del uso de tiempo.
y estas han demostrado ser un instrumento valioso para poder conocer información acerca de cómo se están estructurando las sociedades. Y gracias a estos datos que se aportan, se puede saber qué parte del trabajo de la población realiza para contribuir a su bienestar, pero también a la riqueza comunitaria, depende de un trabajo remunerado o que se contabiliza en la estadística, y qué parte resulta de la realización de trabajo no remunerado, que no computa como riqueza, pero ni se incluye en los indicadores económicos. La distribución del tiempo dedicado por la población, tanto al trabajo remunerado como no remunerado, indica la manera en que la sociedad se organiza, dejando ver, en este caso, cuál es la actividad que desempeñan los individuos mediante un tiempo de trabajo pagado, remunerado y mercantil, y cuánto procede en ocupaciones no pagadas que se realizan fuera del mercado. De esta manera podemos visibilizar la contribución de hombres y mujeres en la economía, tanto en su conjunto, también con independencia de si la procedencia es un trabajo pagado como no pagado. Desde hace varias décadas ya se ha utilizado, en este caso, estudios sobre el uso del tiempo y que han proporcionado esta gran masa de información, lo que en el fondo a esto es reflejar desigualdades y diferente acceso a recursos. Se han construido indicadores que permiten conocer el reparto desigual del trabajo total, tanto remunerado como no remunerado entre hombres y mujeres, entre los distintos miembros del hogar y de los distintos grupos sociales. En el ámbito macroeconómico pueden ser utilizados para calcular el valor económico del tiempo de trabajo no remunerado, lo que aporta en este caso a la economía. Las perspectivas sociológica y económica permiten orientar esta formulación de políticas públicas y que atiendan a las necesidades sociales de cuidado mediante la corresponsabilidad social, trasladando en el fondo las responsabilidades del ámbito familiar, en este caso al público y al privado. Actualmente, 18 países han implementado estas mediciones del uso del tiempo en América Latina y el Caribe. Dentro de este grupo existen diversas realidades y diferencias en torno a las modalidades, metodología, población, objetivo, fundamentos constitucionales, legales, actividades, instrumentos utilizados, etc. En esa línea, los resultados de la última encuesta nacional sobre uso del tiempo en Chile, que se realizó en 2015, porque se debía realizar el 2020, porque es cada 5 años, sin embargo, esta no se realizó, y en este caso es realizada por el Instituto Nacional de Estadística, vino a visibilizar por una parte el tiempo invertido en el trabajo doméstico, y por otra la perpetuación de los roles de género clásicos que ratifican en este caso que las mujeres son quienes casi exclusivamente han realizado esta labor. Dicha encuesta parte de la utilización de la clasificación internacional Kautal dada por la CEPAL, que comprende en el trabajo doméstico no remunerado actividades como la preparación, servicio de comida, por ejemplo, dentro del hogar, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa, calzado, mantenimiento y reparaciones menores en el hogar, administración del hogar, compras, incluyendo traslados y el cuidado de mascotas y plantas. Por su parte, los cuidados son entendidos como las actividades que se realizan para el desarrollo y bienestar de la vida cotidiana de los integrantes del hogar y comprende todas las actividades que son de servicios no remunerados de cuidado, es decir, cuidado de personas que requieren algún cuidado de salud permanente y que están en condiciones de dependencia, el cuidado de niños y niñas, tanto de 0 a 4 como de 5 a 14 años, y también personas de 15 a 65, sanas que no requieran cuidados especiales, y también personas de 66 años y más. Conforme a los principales resultados de esta encuesta del 2015, en el día de semana las mujeres participan 95,5% en el trabajo no remunerado, destinando 6,07 horas en promedio, mientras que los hombres participan en un 87,2%, destinando solo 2,74 horas en promedio. Los fines de semana, las mujeres participan en un 94,6%, destinando 6,12 horas, mientras que los hombres participan en un 88%, destinando solo 3,50 horas promedio. En definitiva, esta estadística confirma que el trabajo doméstico y de cuidado en nuestro país es realizado mayoritariamente por mujeres. Y esto obviamente trae aparejado diversas consecuencias negativas y discriminatorias hacia el género femenino. De acuerdo al estudio Mujeres Trabajando, una exploración al valor del trabajo y calidad de empleo en Chile, que se realizó por la Fundación Sol en el año 2015, de las 7.230.560 mujeres que están en edad activa para trabajar, existen 3.736.371 que se encuentran inactivas, de las cuales un 37% identifica que la razón es que deben dedicarse a los quehaceres del hogar,
reafirmando que el trabajo doméstico es un impedimento importante al momento de ingresar al mercado laboral para las mujeres. Esto se ve corroborado por el informe mensual de calidad del empleo de la misma Fundación Sol en el año 2018, que registra que las mujeres tienen una tasa de desocupación para febrero-abril de 2018 de 46,7%, mientras que se registra una tasa de ocupación de un 66,5% de los hombres en edad de trabajar ocupados. Esto indica que se mantiene una brecha importante en la inserción laboral femenina en relación a la masculina, con casi 20 puntos porcentuales de diferencia. Obviamente, esto ya sabemos, ¿cierto?, que se vio acentuado a propósito de la pandemia, donde generalmente fueron las mujeres las que tuvieron que quedarse en el hogar al cuidado, ¿cierto?, de los hijos, relegando en el fondo el poder desarrollarse tanto profesionalmente y en la vida laboral. Es importante también señalar que a nuestro país el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas no ha formulado observaciones en estas materias. Y entre las observaciones se han señalado, ¿cierto?, grandes preocupaciones por algunos temas, como por ejemplo, discriminación en materia de igualdad de remuneraciones, la cifra de desigualdad salarial por razón de género, en los sectores tanto públicos como privados, los efectos que producen en las pensiones de las mujeres, la persistencia de segregación ocupacional horizontal y vertical, y la concentración de las mujeres en el sector no estructurado, en sectores de servicios peor remunerados y en el trabajo temporal y a tiempo parcial, entre otras, recomendando en este caso a Chile que intensifique sus esfuerzos por eliminar la diferencia salarial por razón de género y garantice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral, y que elimine en este caso la segregación ocupacional, tanto vertical como horizontal, en los sectores público y privado. ¿Cuáles han sido algunos momentos o algunos avances en este caso en nuestro país? Bueno, es importante señalar que hasta la fecha no existe en Chile alguna regulación relativa en estas materias. Como bien indicaba Paulina, esto es una innovación, ¿cierto? Algo que por primera vez está plasmado, ¿cierto?, en nuestra regulación. Lo que encontramos es una moción parlamentaria, que es el boletín 12.490-07, que buscaba modificar la Carta Fundamental actual para poder incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a labor consistente en el cuidado de personas, que buscaba incorporar en el inciso tercero nuevo, en el artículo 19, número 16 de la actual Constitución, que el Estado reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas sociales y promoverá su incorporación en el presupuesto de la nación. El Estado promoverá un régimen laboral que permita compatibilizar en armonía las labores de cuidado humano. Estas materias, ya sabemos, ¿cierto?, no me voy a referir a ellas porque ya lo abordó profundamente Paulina, están incorporadas expresamente en el proyecto de la actual Constitución, y en este caso, con la incorporación de estas materias, a pesar, ¿cierto?, de las dudas que podamos tener, está acorde a lo establecido por el derecho internacional, que promueve el denominado marco de la Triple R, ¿cierto?, para definir el abordaje de estas políticas públicas que han de otorgar el trabajo doméstico y de cuidado, y que supone el reconocerlo, reducirlo y redistribuirlo, como señalaba muy bien Paulina, ¿cierto? Reconocerlo busca poner fin a la práctica de darlo por sentado y desafiar a las normas sociales y a los estereotipos que en este caso lo hacen invisible. Y en este caso también lo que se busca con esto es que se evidencie la desigual distribución, lo visibilice y le otorguen un valor monetario indispensable para poder desarrollar mecanismos justos de compensación. Reducirlo implica disminuir el tiempo dedicado al mismo, fundamentalmente a través de la infraestructura y servicios de cuidados de calidad, y redistribuirlo significa, en este caso, cambiar su distribución entre las personas de acuerdo a su género, pero también entre los hogares y la sociedad en su conjunto, por ejemplo, a través de las licencias para cuidar. Sabemos en este caso que es necesario contar con una regulación, que es necesario visibilizarlo, ¿cierto? Y en este caso es importante también señalar que esto tiene un impacto directo en la economía, como por ejemplo en el 2019 Comunidad Mujer publicó el análisis cuantitativo ¿Cuánto se aporta al PIB en Chile en estas materias? Este es el primer estudio nacional de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile.
Y este informe estimó un monto por este concepto de 44.000 millones de pesos al año, es decir, equivalente al 21,8% del Producto Interno Bruto ampliado, pasando a ser la actividad económica más importante en Chile, superando ampliamente a la minería, que es un 6,7%, al comercio, que es un 8,8%, a la industria, que es un 9,1%, o servicios financieros y empresariales, que es un 11,8%. Lo que hace es confirmar la importancia de este trabajo, la necesaria incorporación de su protección en el texto constitucional, sobre todo considerando que el mismo estudio determinó que el 67% de este valor al PIB es aportado por mujeres. A ello se suman los datos que nos entrega la encuesta nacional sobre uso del tiempo, que ya hemos mencionado, donde se señala que en este caso las mujeres destinaban en promedio 5,9 horas diarias a tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, prácticamente el doble que los hombres que realizan en estas labores 2,7 horas al día. En cuanto también, y para terminar, ¿cierto? Solo mencionar que me surgen dudas en cuanto a la cobertura de la seguridad social, como señalaba muy bien Paulina, es cómo se va a aterrizar en el fondo estas materias, y en el fondo si es que la regulación que se haga cargo de establecer estas materias muy específicas, si es que se va a dejar en el fondo a la legislación general, como se han hecho en otras materias, o se va a dejar en el fondo a la legislación general de seguridad social con ciertas limitaciones, como por ejemplo, como se hizo con los trabajadores independientes, o en este caso la necesidad de hacer un sistema especial, por ejemplo, de seguridad social, como se ha hecho en otros países, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de España, donde tenemos diversos sectores, ¿cierto? Con un sistema especial de seguridad social, y en el fondo lo que hace es atender las particularidades de cada uno de los tipos de trabajo que tienen, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de este tipo de trabajo que tiene sus particularidades y que en el fondo es necesario hacerse cargo. Eso, gracias. Muchas gracias, Jenny. De verdad, muy interesante con todos los datos que nos has aportado para efectuar el impacto que tendría la incorporación en un texto constitucional definitivo. Hay varias preguntas. Paulina lo planteó al final de su exposición, que precisamente la contradicción que se puede plantear con una perpetuación de roles de género, la valoración del trabajo de cuidado y el riesgo de perpetuación de roles de género. Bueno, tenemos harto que discutir, pero paso la palabra a la profesora Paulina Alvarado, quien dispone de 10 minutos adicionales. Bien, gracias. Bueno, yo solamente para felicitar obviamente a Jenny, que me parece que los datos son muy interesantes y muy reveladores, porque finalmente acentúan esta invisibilización casi intencionada, ¿no? De no querer traer a la vida, a los ojos reales de la realidad, ¿cierto? Cuán importante es este trabajo. Pero a mí también me surgen algunas reflexiones que quizás no son tan jurídicas, pero una de las cosas que me preguntaba cuando elaboraba esta presentación es, a veces, ¿cuál es la necesidad? Tenemos como una necesidad propia de tratar de economizar una labor. Y creo que quizás puede ser reveladora la necesidad de llevarla a una valorización económica, pero creo que también es importante no desatender el rol que hay detrás de eso. Creo que parte de esa reflexión también se trajo a propósito de la reactivación del proyecto de las 40 horas. O sea, hay cosas que necesariamente deben, o quizás para efectos ejemplificadores, deben ser trasladadas al plano económico, pero la valorización que tienen no es necesariamente dineraria, ¿ya? Sino que establece condiciones humanas básicas para poder subsistir. Esa es una como de las reflexiones que también se me venían a la mente cuando escuchaba a Jenny y cuando elaboraba mi propia presentación. Y lo otro también es que creo que detenernos en el marco constitucional, sea en el marco constitucional actual o sea en el nuevo marco constitucional que puede cambiar a partir del 4 de septiembre, tampoco es suficiente. No solamente porque nos falta este alunizaje en el plano legislativo, sino también porque el reconocimiento y la corresponsabilidad pueden también resultar infértiles sin fiscalización. Yo aquí quisiera traer a colación, por ejemplo, el caso
que fue resuelto hace muy poco por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a razón del caso Campo Algodonero en México. Es un caso bastante interesante porque se trata de un asesinato colectivo de mujeres que trabajaban en un campo algodonero en Juárez, y allí uno ve en la sentencia de que existen una serie de políticas estatales, en este caso en México, destinadas a, entre comillas, erradicar o mitigar la violencia de género que aqueja a México en general, pero muy especialmente a Juárez en particular, ¿no? Y una de las cosas que señalaba la sentencia es que la norma, la existencia de norma no es sinónimo de cambio de paradigma. Hay un complemento, ¿cierto? Hay una estructura social que puede estar pragmatizada en la norma, pero ello no es suficiente si no existe una fiscalización real de cómo se cumplen estas normas. Y esto es bien interesante porque también cobra sentido el diseño institucional que puedan tener normas. Nosotros actualmente, o más bien el Código del Trabajo contempla normas destinadas a establecer parámetros de igualdad. Pensemos, por ejemplo, también en el 62 bis, que es una norma que coloca a la trabajadora particularmente en una posición tan incómoda que finalmente termina siendo un desincentivo denunciar una desigualdad remuneratoria. Por lo tanto, ese diseño normativo también termina siendo infértil, ¿ya? La falta de fiscalización en ese caso, por ejemplo, también, si es débil, no cumple con el propósito o no da luces de cómo podemos cumplir efectivamente para efectos de mitigar esa desigualdad. Por lo tanto, creo que también me faltó esa patita de la fiscalización donde necesariamente va a haber que robustecer, ¿cierto? La fiscalización para efectos de dar cumplimiento a esta norma. Y aquí yo creo que cobra bastante sentido otra de las figuras que también está en el proyecto de nueva Constitución, que es el defensor del pueblo, que tiene un espectro de competencias que es bastante amplio, que tiene a la vista el resguardo de derechos fundamentales, donde particularmente la igualdad de género puede entrar dentro de ese abanico y realizar una defensa o poner en la palestra pública, ¿cierto?, situaciones o circunstancias reales donde se generen estos espacios de desigualdad. Y otro de los elementos que finalmente quisiera incorporar es también, quizás dentro del plano de la corresponsabilidad, sería adecuado también mirar qué ha ocurrido en otras legislaciones donde también hay normas facultativas de corresponsabilidad, pero son mucho más ampliadas y no otorgan únicamente la decisión a la mujer. Pensemos, por ejemplo, en las cuotas de paternidad, que están hoy día bastante en boga en algunos países quizás más alejados de nuestra realidad, pero quizás cuyos ejemplos debemos mirar para efectos de que podamos asegurar efectivamente que estas normas facultativas realmente constituyen un incentivo en la distribución de las labores particularmente de cuidados en el espacio laboral. Simplemente quería reforzar esa idea, esas dos ideas. Muchas gracias, profesora Alvarado. Cedo la palabra a la profesora Jenny Pinto. Gracias, Irene. Solamente plantear, como ya alcancé a decir algo, ¿cierto?, respecto de mi preocupación que independiente que esto se establezca a nivel constitucional, en el fondo, cómo se va a traducir, en el fondo, cómo se va a aterrizar en el plano legislativo con posterioridad, ¿cierto?, si es que llegase a aprobar el texto. A nivel, ¿cierto?, legislativo, nosotros tenemos varias normas, como señalaba muy bien Paulina, ¿cierto?, que a veces en el fondo son como contrarias a lo que hemos señalado hasta el momento, como por ejemplo el tema de la sala cuna, donde efectivamente es para empleadores que tienen cierto más de 20 mujeres, es decir, en este caso además está señalado expresamente para el género femenino. Y además el caso, por ejemplo, del postnatal, ¿cierto?, donde sabemos que el postnatal está establecido para la mujer y que podemos ceder solamente una pequeña parte, ¿cierto?, y además esto es voluntario, a los hombres. Entonces, efectivamente, yo no sé en el fondo cómo se va a aterrizar, si es que en el fondo va a ser una necesaria reforma también, no solamente a nivel constitucional, sino que también en nuestras normas, ¿cierto?, del Código del Trabajo, pero también como lo que señalaba en materia de seguridad social. O sea, yo creo que el texto nos propone un sistema de seguridad social y por lo tanto cuando hablamos de sistema de seguridad social, por lo menos en mi cabeza, ¿cierto?, viene un sistema mucho más complejo y unificado. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema español, donde tenemos sistema general de seguridad social, donde tenemos sistemas especiales, ¿cierto?, todo en un texto refundido,
y que en el fondo tenemos sistemas especiales de seguridad social que atienden las particularidades, como lo mencionaba, ¿cierto?, respecto a ciertos sectores, como por ejemplo establecer un concepto de accidente de trabajo distinto, por ejemplo, en el caso de los trabajadores independientes, que en el fondo lo que hace es reconocer las particularidades que tienen también cada actividad. Entonces, en el fondo, yo creo que al poder, en el fondo, aterrizar esto, es necesario plantearnos estas dudas respecto de que si es que se va a dejar, por ejemplo, a la legislación general que ya está, o en este caso si va a ser necesaria una gran reforma, ¿cierto?, que en el fondo establezca sistemas especiales y que reconozcan de una vez las particularidades que tienen las actividades, ¿cierto?, y que por lo tanto, en el fondo podamos contar con un real sistema unificado legislativamente de seguridad social que en el fondo no tenemos hasta el momento. Muchas gracias, profesora Pinto. Vienen ahora las preguntas que plantean las asistentes y los asistentes a este primer panel del seminario del día de hoy. ¿En qué sentido podría considerarse que la ley es un instrumento de política pública para promover la inserción laboral de la mujer, dadas las antecedentes que ustedes han señalado? No sé si entiendo bien la pregunta, pero ustedes han dicho que esto habrá que verlo después después de la aprobación del proyecto de constitución. Pero si quedan sentadas estas bases, ¿es que la ley puede ser un instrumento de política pública para promover la igualdad laboral de la mujer? ¿Parto yo si quiero? Sí. Yo creo que hay el proyecto de nueva constitución establece una relación diferenciada entre política pública y ley. Ahora, esta relación diferenciada no quiere decir que no esté relacionada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una cosa necesariamente puede llevar a la otra, y cualquiera puede anteponerse, creo yo, ¿no? Porque una política pública, una iniciativa, por ejemplo, no sé, pienso que no necesariamente va a estar acotada a un marco legal. Puede consistir, por ejemplo, en mayor publicidad en la televisión respecto de labores de corresponsabilidad. No sé, se me ocurre algo. Esa puede ser una iniciativa pública respecto de un canal estatal que, si bien conserva su autonomía, puede recibir ciertas orientaciones del gobierno de turno, por ejemplo, para promover esta política pública, pero innecesariamente o paralelo a ello el Congreso tendrá que hacer su labor legislativa, ¿cierto?, estableciendo los marcos regulatorios para efecto de que esto pueda concretarse. Creo que a través de esta visión hay una relación entre ambos elementos que avanzan hacia una misma dirección, pero que no necesariamente son lo mismo. Inclusive puede haber políticas públicas que estén o sea, que estén avanzando más rápido que una ley, ¿ya? O que inclusive creo que bajo este marco constitucional también se regula la iniciativa popular de ley. Por lo tanto, puede que una política pública, sin estar asentada todavía en una ley, pueda terminar en un marco legislativo a razón de una iniciativa popular. Entonces creo que son instituciones diferenciadas, pero que se relacionan y que puede llegar a un mismo fin. Esa por lo menos es la respuesta que yo daría. Bien. Solo para agregar lo ya señalado por Paulina, que efectivamente, aun cuando no son lo mismo, están relacionados. Es decir, por ejemplo, en el caso que estamos hoy hablando, al estar reconocido, ¿cierto?, nosotros podemos en el fondo determinar políticas públicas para poder en el fondo apoyar estas labores de cuidados no remuneradas e impulsar en el fondo el mayor desarrollo de las mujeres en estos planos, ¿cierto?, que lamentablemente muchas veces tienen que dejar de lado para poder dedicarse al cuidado de los hijos, de las labores de la casa o de personas que requieren un cuidado. Entonces, efectivamente, si está establecido de manera, ¿cierto?, legislativa, eso lo que hace también es que las decisiones que se tomen, las políticas que se tomen, ¿cierto?, vayan encaminadas en ese sentido. Bien. Hay una segunda pregunta, la voy a leer. ¿Qué opinan de que el postnatal parental constituiría un problema para la igualdad, dado el tope que tiene en el monto del beneficio?
Es decir, que habrían hombres que no se lo toman porque habría un tope en el beneficio. ¿Sería una de las causas de no acceso por parte de los varones? Si quieres parto yo, Paulina, esta vez, porque como tú partiste antes. Bueno, en este caso, la verdad es que yo respecto del postnatal, siempre no he estado de acuerdo en el fondo que se le otorgue obligatoriamente a las mujeres y que solo una parte muy pequeña se le pueda ceder a los hombres. O sea, yo creo que el cuidado aquí debe ser de ambos, ¿cierto? Y en el fondo, no solamente es el tope, claro, es una de las razones, pero otra de las razones, efectivamente, que hemos vivido históricamente en una sociedad machista, donde generalmente se asimila que es la mujer que tiene que asumir el cuidado, ¿cierto?, de los hijos, y el hombre es el hombre proveedor que tiene que trabajar, ¿cierto?, para traer el sustento al hogar. Entonces, lamentablemente, frente a esto tenemos estas regulaciones, ¿cierto?, que establecen en el fondo que la mujer tiene que estar 6 meses, ¿cierto?, al cuidado de este hijo, y en el fondo el hombre solamente voluntariamente tiene un tiempo pequeño determinado para poder destinarlo al cuidado de sus hijos, en el fondo, frente al nacimiento, ¿cierto?, que se señala. Sí, bueno, yo por mi parte voy a ampliar un poco, me encanta esa pregunta, porque yo creo que las normas de protección de la maternidad son, lo vuelvo a reiterar, son el claro ejemplo de, del sesgo de género con de las que están permeadas, porque son normas, hasta ahí llega la neutralidad en materia laboral, ¿ya? No hay, ahí llega hasta ahí uno puede observar que efectivamente no hay un límite entre lo productivo y lo reproductivo, ambas cosas convergen en estas instituciones. Y creo que hay que replantearse fuera o dentro de una discusión constitucional la existencia de estas, o más bien la refundación de estas instituciones, porque uno puede decir, bueno, el prenatal está dado por la condición biológica de la mujer, pero si entendemos que toda persona tiene derecho a ser cuidado, estamos hablando de una persona que sin estar enferma requiere de un cuidado especial, ¿ya? Lo que fundamenta su permiso, porque no es un descanso. Yo no soy madre, pero quizás Jenny, tú aquí podrías apoyarme un poco. ¿Quién descansa cuando está embarazada? No creo que haya mucho descanso. Creo que No lo hay. hay más cansancio, ¿no? Y por lo tanto, esa persona, si bien hay una condición biológica preexistente que justifica el prenatal, también esa persona tiene derecho a estar cuidada, ¿no? Por lo tanto, esa distinción que parece hacer la norma no tiene mucho sentido cuando hablamos de cuidados prenatales. Y por otra parte, cuando hablamos de cuidados postnatales, y aquí quizás me podría corregir Irene o Jenny, el postnatal nace con la idea de una rehabilitación puerperal. Esa es como la noción histórica de por qué nace esta norma. Pero hoy día esta noción queda en desuso si pensamos en la evolución del concepto familiar. Es como si la noción más conservadora, por decirlo de alguna manera, de familia, hubiese quedado detenida en el tiempo conjuntamente con esta noción de postnatal. Cuando hoy día, ¿cierto? Sabemos que la noción de familia evolucionó y hoy día, ¿cierto? La calidad filiativa de padre o madre no necesariamente va a suponer una rehabilitación puerperal. Por ejemplo, pensemos en técnicas de reproducción asistida o en parejas homoparentales que adoptan. Y por tanto, ¿cierto? Quizás hoy día, o más bien inclusive la ampliación, más bien deberíamos atender a las nociones de ampliación, que se refieren particularmente a la necesidad del cuidado y de las primeras atenciones de esos menores, resultan un argumento mucho más igualitario que la rehabilitación puerperal de la mujer. Creo que particularmente si pensamos en postnatal, no hay ninguna razón para pensar que un hombre o una mujer o personas del mismo sexo no tengan el mismo derecho a establecer cuidado, a dedicar cuidados en los primeros años de sus hijos o hijas o infancias, como se dice hoy día. Por lo tanto, creo que es una norma que es muy retrógrada. Y por otra parte, recordemos también que la extensión del postnatal parental es una norma que paradójicamente nació mal parida. Recuerdan ustedes que estableció topes de entrada que dejaba fuera a las trabajadoras que tenían una remuneración, entre comillas, un poco más altas que otras trabajadoras y por lo tanto eso obligó, ¿cierto?, a determinar que esa modificación en particular era de carácter inconstitucional. Por lo tanto, los topes remuneratorios, atendiendo directamente a la pregunta, son topes que están establecidos, yo creo que por condiciones más bien económicas, a razones más bien epistémicas o de conocimiento científico respecto de las primeras atenciones. Entonces, no tienen mucho sentido. Yo creo que por ahí quizá hubo una decisión político-económica establecer topes,
pero si uno atiende a la razón esencial de los primeros cuidados, no hay ninguna justificación, creo yo, que pueda generar condiciones diferenciadas para personas que tienen una misma calidad afiliativa respecto de un menor. Oye, es muy interesante el tema, sobre todo, yo creo que es discutible. Hay un periodo en que la mujer debe recuperarse, que sean 3 meses. El tema es el cuidado de los hijos. Y de hecho, en nuestro sistema, el tema del postnatal o el origen del postnatal es el cuidado de los hijos. O sea, la recuperación de la madre era una cuestión marginal, porque recuerden que esta norma es del Código del Trabajo y eran mujeres, pocas mujeres las que trabajaban en ese periodo, y no había una debida consideración con las mujeres que estaban insertas en el mercado laboral, toda vez que eran mujeres que venían de los sectores populares, estaban en la fábrica o en actividades manuales. Es decir, la preocupación viene después, cuando se desarrolla este instituto. Sí, Paulina. Y no solamente complementar, porque si lo discutible es la rehabilitación puerperal, que es una condición fisiológica, el fundamento no es el postnatal. ¿Ah? El fundamento podría ser una razón fisiológica que justifica una inhabilidad temporal y que puede ser justificado a través de una licencia. Pero si el fundamento es el cuidado, es el interés superior del niño, ¿cierto? Pues entonces tendremos que trasladar el fundamento para efectos de, insisto, hacer más igualitaria la norma. Es que por eso mismo lo que yo señalaba, si no tiene razón de ser en el fondo, de que se establezca que sea la madre quien tiene que estar 6 meses y la recuperación pues, puerperal son ¿cuánto? Unos días. Entonces, obviamente no tiene razón de ser en el fondo que establezca que sea la mujer quien debe estar obligatoriamente toda esa cantidad de tiempo y que solamente se le pueda ceder, ¿cierto? Como un mes, ¿cierto? Al padre. Efectivamente, cuando estamos hablando del cuidado y el interés superior del niño, ¿cierto? Obviamente no tiene razón ni argumento en el fondo esa consideración. Exacto. Oye, más allá de este tema, yo creo que son muchos más los que entran a jugar y a tener relevancia con la nueva valoración y declaración que hace este proyecto de nueva constitución sobre el trabajo de cuidados y además la inserción laboral de las mujeres. Porque la verdad es que nuestro sistema político y el sistema jurídico en particular, y tal como han señalado ustedes, no ha definido normas especiales para promover la inserción laboral de la mujer. Tampoco ha reconocido el trabajo de doméstico y de cuidados. Es decir, ha mantenido el sistema tal cual y ha definido que si las mujeres queremos entrar en el mercado laboral, rasquémonos por nuestras propias uñas, con discriminación, menos salarios, problemas de compatibilidad de trabajo, familia, etcétera, etcétera. O sea, el gran aporte inicial que hace el proyecto de nueva constitución es que pone esto encima y obliga a tomárselo en serio. Recuerdo a propósito la discusión que hubo sobre el proyecto de igualdad salarial. El tema de igualdad de género no estaba puesto encima, era una cuestión marginal y por tanto no se quedaron medios eficaces que garantizaran la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La igualdad de género era un tema ausente. Bueno, podemos decir, plantear varias explicaciones desde los pasados 12 años de la aprobación de dicha ley. Pero sin duda creo que hoy día está el tema y está en toda su dimensión, bueno, debido a varias circunstancias. Y precisamente el puntapié de lo que ocurrió, no el puntapié, pero una de las grandes, lo que ocurrió al interior de nuestras universidades, en que las alumnas demandaron el fin del acoso sexual y se levantó la plataforma feminista. Bueno, pero no podemos decir eso solo, o sea, hay un movimiento que es de toda nuestra, o al menos de nuestra historia durante el siglo XX. No tenemos más preguntas, por tanto yo reitero mi agradecimiento a las profesoras Jenny Pinto y Paulina Alvarado, quienes han concurrido a compartir sus conocimientos, brillantes análisis, la firme. Yo no había escuchado análisis de este nivel en el ámbito jurídico laboral. Es que es genérico y pone el tema desde una perspectiva constitucional, desde la perspectiva constitucional. Nosotros siempre habíamos hecho análisis específicos, precisamente en la red feminista de profesoras de Derecho del Trabajo, pero de lo que es la situación jurídica constitucional,
muy bien las dos presentaciones. Las felicito y nos veremos en una nueva oportunidad. A la vez, invito a la asistente y los asistentes a este panel, al segundo panel del seminario del día de hoy, que se iniciará a las 5:30, sobre los derechos de no discriminación y de conciliación laboral. Bien, gracias. Muchas gracias a ti, Un Irene. rato más. Gracias a todas. Pero- Nos